Ya no podemos volver las cosas al estado anterior como el amparo tiene un objeto. El tribunal le dijo, no seas gracioso, porque yo puedo hacer algo más importante que eso. Te puedo ordenar a que no vuelvas a cometer esa conducta. Y le ordenó eso. Le ordenó que no vuelva a depredar, a reducir el bosque del lince sin antes haber hecho participación ciudadana y sin antes haber ampliado las áreas verdes. Porque el lince tenía un déficit de áreas verdes y tú reducías en un 6% el parque más grande que tiene. No podía reducirlo mientras no haya garantizado que ese 6% iba a ser puesto en otro lado. Esa era la razón. El propio estudio de impacto ambiental decía hay un impacto negativo en el parque. Aves y biodiversidad se va a ver afectada y se va a reducir el 6% de los árboles del parque. Entonces, está aprobado ya. Y sigamos. Sí. Tengo un video que se lo voy a alcanzar sobre todo este caso de Parque Ramón Castillo. Discúlpeme que la memoria me falle y no recuerde el número exacto del expediente, pero les prometo enviarle a la delegada y a su vez a ustedes. Y por favor, apunten y únanse a mi grupo de Derecho Ambiental y Pueblos Indígenas, donde voy a colgar el video para que sea más fácil de acceder. Se llama Derecho Ambiental y Pueblos Indígenas UNMSM, las iniciales de la universidad. Se unen a mi grupo de trabajo y ahí voy a colgar el video sobre este particular, que va a ser materia de una clase que se va a llamar litigio estratégico. Todavía no entramos a esa clase. Les adelanto que vamos a tener una clase donde vamos a debatir los principales sentencias del Tribunal Constitucional, sentencias en materia penal, ambiental, sentencias o resoluciones administrativas de la OEFA en materia sancionadora, entre otros. ¿Sí? Pero todavía, primero vamos por el principio. Hay que conocer los principios del derecho ambiental. Entonces cerremos este capítulo relacionado a la justicia ambiental. Y dice, se puede interponer acciones legales aún en los casos en que no se afecte el interés económico del accionante. Cuando contaminas el Amazonas, no me afectas mi interés económico. ¿Qué me afectas? Mi interés moral. Mi interés moral, ¿o no? Porque yo, no sé ustedes, pero yo amo el Amazonas. Me gusta, parece un mar, es fabuloso. Quiero que nunca desaparezca, quiero que se conserve para siempre. Y si yo escucho que lo están contaminando, me indigno, me molesto, y entonces eso es un interés moral. Y por esa razón interpongo una acción judicial. Y dice entonces, el interés moral legitima la acción aun cuando no se refiera directamente al accionante o a su familia. Y se acabó la discusión. Eso legitima a un limeño a interponer una acción por afectación al patrimonio forestal de Loreto, de Lambayeque, de Tacna, de Puno, de Cusco, porque te dice que no necesariamente tienes que tener relación con los afectados. Lo vuelvo a leer para que no quede dudas. El interés moral legitima la acción aun cuando no se afecte directamente al accionante, y agrega, o a su familia. Yo no tengo que probar mi relación familiar con un cacataibo, con un achaninca, con una población indígena para poder interponer una acción en su defensa. Porque acá dice que no tengo necesidad de hacerlo, simplemente el interés moral de protegerlos, el interés moral de proteger su ambiente. Basta. ¿O es que ustedes quieren más? Yo creo que con eso no basta. Y es lo que dice la ley general del ambiente. Esto concordado con el Código Procesal Constitucional, con el Código Procesal Civil y con la ley del contencioso administrativo, encuentra perfecta coherencia. En todos sus dispositivos legales existe una disposición que habla sobre intereses difusos colectivos, y en todos se llega a la misma conclusión, cualquiera. Me equivoqué. El Código Procesal Civil es el único que dice solo los siguientes: Ministerio Público, Municipalidad, ONG, Defensoría del Pueblo. Pero
Código Procesal Civil, ¿de qué año es? Ese es el código. 1993. ¿Sí? Esta ley es de 2005 y ha producido una derogación tácita del artículo que se refiere a una legitimidad para hablar extraordinaria, se dice. ¿Sí? La legitimidad extraordinaria es aquella que tiene solamente determinados sujetos que nuestras normas preestablecen. En este caso, esa disposición, concordada con esta, ha quedado sin efecto. Entonces, cualquiera. O en todo caso, si quisieras verlo de otra forma, una concordancia diría, bajo esa norma, todos los que ahí aparecen, Defensoría del Pueblo, Municipalidad, gobiernos regionales, ONG, se encuentran legitimados. Todos los demás ciudadanos, mediante este, como usted quiera ver. Continuamos con el principio de sostenibilidad, que está previsto en el artículo 5 del título preliminar de la Ley General del Ambiente. La gestión del ambiente y de sus componentes, así como el ejercicio y la protección de los derechos que establece la presente ley, se sustentan en la integración equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo nacional, así como en la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones. Si les preguntan en un examen para jueces o fiscales, ¿dónde se consagra el concepto de desarrollo sostenible proveniente del informe Brundtland? Ustedes responderán, se encuentra contenido en el artículo 5 del título preliminar de la Ley General del Ambiente, y se puede resumir como el desarrollo económico, social y ambiental, ¿sí?, en armonía con los intereses de las generaciones presentes y futuras. ¿Sí? O sea, yo no me puedo acabar el bosque y satisfacer mi necesidad presente y dejar sin nada a mis hijos, a mis nietos y a mis nietos. Tengo que pensar que hay un futuro también para ellos. Por eso conservamos espacios protegidos, porque sabemos que esos espacios van a ser los que van a disfrutar las generaciones venideras. Por eso es que no los tocamos, por eso que hay una categoría de espacio protegido que se llama Parque Nacional o Santuario Nacional o Santuario Histórico, que tienen una característica de intangibilidad. Diccionario de la Real Academia: intangibilidad, no tocar, o sea que lo mantenga en su estado natural intacto. Si eso hago, no voy a poder aprovecharlo. Es que el aprovechamiento lo van a hacer las generaciones venideras. Tú aprovechas todo lo demás, pero esto lo vamos a guardar para las generaciones que vienen. Esa es la dinámica del desarrollo sostenible, un equilibrio. Cuando ustedes vean el programa Rumbo Económico Minero, o Rumbo Minero se llama, encontrarán que el énfasis es en el desarrollo de la minería y no hablan en absoluto del desarrollo social y de aspectos ambientales. El enfoque es cómo hacer más inversión minera, lo cual es correcto, pero un programa donde se sesga el interés solo sobre la actividad productiva y se olvida de los impactos que pueden generar estos y cómo mitigarlos, no está haciendo desarrollo sostenible, está haciendo un desarrollo económico, está haciendo un desarrollo sectorial, lo cual está bien, pero hay que verlo en toda su dimensión. Tendríamos que tener entonces otro programa que diga desarrollo social en el sector minero y otro programa que diga desarrollo ambiental en el ámbito minero. Entonces así estaríamos completos toda la figura. Vemos los tres programas y eso se llama desarrollo sostenible. Pero así como están las cosas, cada uno con su bandera, porque también ser superambientalista y no permitir ninguna actividad económica tampoco trae desarrollo. Tenemos que buscar un equilibrio. No se trata de decirle no a todos los proyectos, se trata de decirles así no, pero de esta forma sí. En algunos casos diremos no porque es un espacio protegido y tangible. No vas a pasar una carretera en medio de un parque nacional como el Mani, pues. Eso es. O no vas a explotar hidrocarburos en el santuario histórico de Machu Picchu, ¿no? O sea, eso es de naturalizar la propia esencia. Pero existirán proyectos donde habrá compatibilidad entre el proyecto productivo y la conservación. Hay un caso
emocionante para mí y célebre el caso de Cordillera Escalera y la superposición del lote de hidrocarburos con el área de conservación regional dejó una historia bien clara. Si no es compatible la actividad de hidrocarburos con la conservación de la diversidad biológica, no la puede realizar. Es una regla válida, ¿no es cierto? Si tú consigues hacer un estudio de impacto ambiental que permita que los objetos de conservación, o sea, la diversidad biológica que se encuentra ahí y el ambiente sea protegido, puedes hacerlo. Si no consigues una tecnología que te permita eso, no puedes hacerlo. Es una regla válida. Hoy tenemos tecnología que puede tener impacto mínimo también. Lo que pasa es que es mucho más cara. Ahí está la pregunta. ¿Estamos deseosos de invertir lo suficiente para impactar menos? ¿O queremos ahorrar costos y tener una externalización de costos ambientales sobre la sociedad? Esa es la pregunta que uno se hace cuando ve proyectos que impactan en el ambiente de manera notoria. Volvamos al ejemplo. ¿Cuántas industrias en Lima metropolitana tienen estudios de impacto ambiental? Planes de manejo. En Lima, muy pocos, ¿no? Sin ir muy lejos. Si usted vive al costado de Vemos, ¿cuál es el problema primero que va a tener? Vemos, o cualquier cadena de alimentos, genera humo. Ese humo ingresa a su sala y va a oler ese olor que puede ser rico cuando vas al restaurante, pero todo el día en tu casa no es tan agradable. Hay contaminación. Para poder establecer un restaurante de las dimensiones de esto que produce chimeneas, no deberías tener un pequeño instrumento de gestión ambiental que posibilite compensar a las personas que afectas con tu actividad. Porque desde luego tu actividad económica de restaurante deprecia el bien que está costado. ¿Sí o no? Claro que sí, lo deprecia. No creo que a ustedes les guste vivir al costado de un restaurante que tenga una chimenea que todo el tiempo esté generándole olores y humos que son contaminantes. Además del tráfico, además de la gente. Hay un impacto. Puede ser que usted lo vea pequeño porque usted es consumidor, pero si usted viviera al costado, no lo viera tan pequeño, lo viera significativo porque todos los días poniendo. Y podría poner otros ejemplos más pequeños. Los grifos. Si ponen un grifo al costado de tu casa, ¿no debería tener un instrumento de gestión ambiental con participación ciudadana? Lo que ocurre hoy día es una declaración jurada donde dicen: voy a mitigar todos los impactos que genere mi grifo. Yo vivo al costado del grifo y mi bien se va a depreciar porque ese grifo es un peligro, y quien quiera comprar mi vivienda va a decir: ¿usted cree que vivir al costado del grifo es seguro? 100.000 me dijo, 50.000 si quiere, porque no creo que sea el sueño de una novia vivir al costado del grifo, o de usted vivir al costado del grifo. Entonces tu bien se depresiona, hay un impacto negativo, ¿no? Por eso hablamos de desarrollo social, económico y ambiental. Porque el desarrollo económico tendría que ser para ambos lados, pues, para el titular del proyecto como para aquel que se impacta con el proyecto. ¿Por qué yo me tengo, entre comillas, que comer los impactos negativos de alguien que está lucrando y gana dinero? ¿Por qué yo como vecino tengo que soportar los costes de la actividad aeroportuaria, como un aeropass, de un grifo o de un establecimiento comercial que atraiga público, que atraiga olores extraños, sin ir demasiado lejos? Los establecimientos de hospedaje, hostales, si al costado de su casa o de su casa, ponen un hospedaje, ¿usted cree que podría dormir tranquilo? No, ¿qué va a hacer daño en un hospedaje? Entonces que pongan al costado de tu casa un hospedaje, ¿sí? Podría sufrir contaminación sonora. No quería. O no. Hablemos. Esa es la realidad. Podría haber escándalos afuera del establecimiento. La señora que encontró a su marido con amante. O no. Entonces, vean que las actividades, hasta las más mínimas, producen impactos. ¿Y cómo
¿cómo hubiéramos podido resolver este caso? Participación ciudadana. Pues avísame, municipalidad, si al costado de mi casa vas a poner un hostal. Pues. Porque yo tengo mis hijos pequeños y no quisiera que vean el escándalo que se produce cada vez que alguien encuentra a su esposo con la mano. Además, incrementas el tráfico vehicular. Además, también es verdad que hay ruidos. No se llenan el libro de reclamaciones y gritan, no sé qué pasa, pero hay ruidos. Y esos ruidos molestos deprecian o no mi propiedad. O usted estaría ilusionado en comprar una casa con su novio al costado de un perro. Ese es lo que yo señalo. Yo creo que nadie ha soñado ese tipo de casa. Ese bien se deprecia. Bueno, va a decir que se deprecia o que asiste a... No, sino que tendríamos que revisar en cada caso concreto, ¿no? ¿Qué principios vamos a ponderar, ¿no? Porque algunos van a ponderar, ¿no? A favor de la empresa productiva, ¿no? La pregunta casi no está, ¿hay un impacto negativo o no en el vecino? Lo que pasa es que ahí tendríamos que, como le digo, o sea, responda, no sea abogado, sí o no, ¿hay impacto negativo o no? Después argumenta, sí o no, porque no, acá no hay eclécticos. Sí o no, hay un impacto negativo. Porque si nos ponemos en la valoración de los sujetos, ¿no? O sea, estaríamos determinando que, digamos, hay sujetos que tendrían, por así decirlo, normalidad de escuchar esos ruidos en las noches, o no. Pero lo normalmente... Lo que pasa es que para eso es una zonificación económica y ecológica. Y si tu zona es residencial, Dios mío, no te pueden poner un establecimiento de hospedaje. Esa es la respuesta. Claro. Y entonces, si tienes ese problema, es porque esa zona no estaba diseñada para tener establecimientos de hospedaje. O sea, ni siquiera había que preguntarle, simplemente ver cómo fue originalmente la zonificación y que allí no. Pero acá en nuestro Perú, uno va a pedir licencia y le dan. Entonces, el problema es ese. O sea, no es que yo sienta o no el ruido. El asunto es, esa cuadra era para hacer establecimiento de hospedaje. Porque un establecimiento de hospedaje además requiere estacionamientos. O sea, van a ocupar mi estacionamiento que tengo al costado porque los vehículos que están ahí ya no alcanzan. ¿O no? Van a generarme una pequeña, de alguna forma, contaminación. Yo creo que inevitablemente toda actividad económica tiene un impacto negativo. Lo que vamos a diferenciar es el grado. Puede ser mínimo y no requiera de grandes esfuerzos para mitigarlo, o puede ser mucho mayor. Una discoteca, ¿genera impactos negativos? Claro. Porque, por ejemplo, en este caso, o sea, le iba a decir el ejemplo de lo que pasa con el inicio, ¿no? Si uno analiza el número de licencias que le han dado al distrito por edad y totales, es mucho. Pues, se ha incrementado tanto, es así que es el distrito conocido como el distrito rosa. No lo sabía, cada vez datos técnicos. Sí, eso es una ya lo conoce. Una materia. Una investigación sobre este tema de las licencias, incluso discriminando parte de las municipalidades. Entonces, claro, ahí ya se está vulnerando propiamente, porque no hay ningún desarrollo, por así decirlo, estudio de desarrollo sostenible. Claro, como ya he hecho un estudio de campo y ha mostrado que en esa zona del INSE hay un incremento desproporcional de estos establecimientos. Entonces, ¿pero por qué también les digo eso? Porque estos establecimientos también traen otras actividades que pueden ser lícitas o ilícitas. ¿Sí? Entonces, la comunidad debería tener derecho a hacer una participación ciudadana y en conjunto los vecinos aceptar el establecimiento como parte de su arquitectura, como parte de su comunidad. Pero sin embargo, al otorgar la licencia de funcionamiento sin participación ciudadana, no se consigue. Otro ejemplo de ciudad, el poner una antena de telefonía, una antena de celular. Tampoco hay participación ciudadana. La discoteca, tampoco. Y así podríamos continuar. Los de Vins, los de San Isidro, por ejemplo, no dejan que pongan clínicas en las zonas residenciales. ¿Qué tiene que hacer una clínica? ¿Qué malo te va a hacer una clínica? ¿Qué daño te va a hacer una clínica? Al contrario, va a tener un hospital cerca. Es que ellos no quieren porque son zonas residenciales. Y hace su plantón. Entonces, pero cada uno puede tener una razón válida que exponer vía participación ciudadana. La autoridad municipal
local determinará si ésta tiene sustento o no. Pero tienes derecho a opinar. No puede ser otorgada una licencia sin haber hecho participación. Esa es un poco la lección que quiero que ustedes recuerden. Su pregunta, usted pregunta. Pues es un tema de intangibilidad. Quería saber si es que en el caso de las áreas naturales protegidas hay uso directo e indirecto, y hay como que las es un poco para respecto a la intangibilidad de la que se habla. Pero respecto a las reservas indígenas, se habla de intangibilidad, pero hay una excepción en la que se habla de, en caso de necesidad pública, el aprovechamiento de determinados recursos puede ser tangible. Entonces, ahí, ¿qué papel juega la intangibilidad en realidad? Porque estamos hablando de una reserva indígena que tiene una naturaleza mucho mayor que incluso un área natural protegida, porque aparte de conservar el ecosistema, que se trata de conservar la salud y la integridad de personas aisladas. ¿Cuál es su nombre? Nelly. Discúlpeme que me he pasado el tiempo, no me di cuenta, pero solo respondo sus preguntas y nos vamos todos para que no interrumpa sus cosas claras. Usted iba a preguntar algo, para no dejarla pendiente. ¿Usted iba a preguntar algo? ¿Iba a preguntar algo? Sí. Sí, bueno, hago un comentario. Creo que pedir consulta para cada licencia sería muy tedioso. No es pedir consulta, hay que diferenciar la consulta previa de la participación ciudadana. La participación ciudadana implica de que el vecino, ojo, miren la diferencia que es notoria. La consulta previa persigue y tiene por objeto llegar a un acuerdo con la población indígena o local. En cambio, la participación ciudadana lo único que está buscando es que tú des tus opiniones, tus pareceres, tus aportes, y si la autoridad desea, los toma en cuenta o no. No busca llegar a un acuerdo. O sea, lo único que les estoy diciendo es, creo que por respeto a los vecinos, siquiera deberían comunicar que van a poner un establecimiento X y yo pueda opinar. Y de repente la autoridad se da cuenta que al costado del nido no puede haber un hospedaje. Se ocurre, ¿no es cierto? O sea, no tomó en cuenta. Y como a veces no hay inspección de alguna forma de campo y lugar de dónde va a ser la licencia, el vecino llama la atención de eso y el municipio dice, uy, verdad, no vamos a poder autorizar. No digo que se haga burocrático, simplemente participen con los vecinos en una pequeña audiencia pública o notificándoles del hecho, porque aunque usted no lo crea, le afecta directamente en su paz, tranquilidad y también deprecia su vida. Una cosa es tener, por ejemplo, mi casa al costado de un nido que no tener. Qué adorables son los niñitos, sí, pero también son pesados. ¿Sí? O sea, no puedo sacar mi auto porque puedo atropellar a un niño. Y entonces, qué lindos son los nidos, no son tan lindos cuando están en su casa. Vean cómo actividades tan inofensivas aparentemente podrían generar incomodidad en la otra persona. ¿Son impactos o no son impactos? Claro, usted gana con la mensualidad que le pagan los padres. ¿Yo qué gano? Yo gano mi tranquilidad, yo gano que raye mi carro, yo gano que de repente pueda estar nervioso porque no quiero atropellar a nadie porque los niños no se ven y mi carro está un cuarto, o sea, de repente atropello a alguien. Ya nos vamos a ir y solamente para terminar con él y su pregunta. Los espacios protegidos tienen una doble naturaleza. Son espacios protegidos de uso directo e indirecto. De uso directo son aquellos que puedo aprovechar directamente recursos naturales. De uso indirecto son aquellos que no puedo tocar. Sin embargo, nótese que dentro de cada uno de esos espacios protegidos tiene que haber una zonificación. Esa zonificación puede ser que en determinado espacio de una área protegida de uso indirecto, o sea, intangible, tenga uso público y pueda hacer cosas. Así como puede ser que en determinado espacio de un área protegida de uso directo, que supone que pueda aprovechar directamente los recursos naturales, pueda tener una protección estricta y ser intangible. La zonificación en ese último caso se llamará zonificación de uso estricto o de recuperación, y no voy a poder hacer nada. Entonces,
son relativas esas clasificaciones porque dentro de la propia espacio protegido hay zonificaciones particulares. Y para terminar con su pregunta de su compañera Nelly, vamos a estudiar un capítulo que se va a llamar las reservas territoriales indígenas de los pueblos en aislamiento voluntario. Estas reservas territoriales indígenas tienen carácter intangible. Esto es, no podemos entrar, no podemos ingresar, no podemos desarrollar actividades productivas. Sin embargo, el artículo 5 de la ley de esa norma dice que si yo encuentro recurso natural valioso como petróleo, mineral, etc., discúlpame aislado, el interés nacional es primero y me sumerjo a buscarlo, aunque él se enferme y muera producto del contacto que va a tener con personas que están completamente occidentalizadas. Entonces ella me pregunta, ¿es razonable, es constitucional que por un lado el Estado diga te voy a proteger indígena aislado porque si tú tienes contacto te enfermas y te mueres, y por otro lado te digo que si hay un interés económico, oro, petróleo bajo, tu vida no vale tanto como el interés de todos los peruanos y me voy a meter adentro a sacar el oro o el petróleo porque el desarrollo nacional está en juego, el Perú avanza, pero a costa de vidas humanas? ¿Qué son unos cuantos indígenas? Pues, son millones de peruanos los que vamos a beneficiar, ¿no? Vehículos, a gas, etc. No, esa norma, artículo 5, es inconstitucional. Y su profesor está pidiendo una acción de amparo para el caso del proyecto Camisea, lote 88, para proteger a pueblos indígenas en el ámbito voluntario, su inaplicación. Pero esa es una historia que les contaré en la próxima clase.